Me honra mucho estar esta tarde en el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa. Este espacio es un patrimonio para México, un patrimonio que ha costado mucho trabajo construir. Cuando uno mira el grado de avance que tenemos, por ejemplo, respecto a las tecnologías de la información y las comunicaciones, resulta preocupante estar educando a niños nacidos ya en el mundo digital que no tienen acceso a computadora o que si hay computadoras no están conectadas a internet, ¿no? Y le doy también la bienvenida a Silvia Ojeda Espejel, sinaloense, mazatleca. Entró a la Secretaría de Educación Pública en 2004 para asesorar el proceso de reestructuración de la SEP, directora de análisis en 2006 e integración de políticas públicas educativas. Desde diciembre de 2010 renuncia a su cargo en la SEP y se mete de lleno a los organismos de la sociedad y organismos internacionales dedicados justamente a la política educativa, profesora titular universitaria y tutora en línea, y del 2015 a 2017 se desempeña como oficial nacional de educación en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Actualmente es directora de Desarrollo y Vinculación para Vía Educación, AC, desde, yo diría, las benditas organizaciones sociales. No, les agradezco profundamente la invitación para estar en este instituto que para mí representa una gran admiración, precisamente por lo riguroso, lo preciso, lo valioso y lo útil de la información que durante tantos años nos ha proporcionado, porque al final es lo que puede dar una buena luz y guía para la toma de decisiones y para la generación de políticas educativas. Voy a enmarcar mis comentarios en dos instrumentos internacionales: la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país en 1990, y los ODS, donde México fue uno de los países que participó activamente en la definición de la Agenda 2030, adoptada por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, incluyendo por supuesto a nuestro país. También voy a hacer referencia a dos informes de Naciones Unidas. El primero es Niños, Niñas fuera de la escuela en México, publicado por el UNICEF en 2017, y el segundo es el denominado Efectividad de la Infraestructura Escolar, asociaciones entre la infraestructura y los aprendizajes. Este es de la UNESCO y el BID, que fue publicado también en el mismo año. Y finalmente haré unos comentarios sobre el informe de la Comisión Internacional para el Financiamiento de Oportunidades Educativas Globales, que pertenece a la Education Commission, que es un organismo que en un momento más platicaré, que está enfocado a que se logren los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el ODS 4. La Convención de los Derechos del Niño y la Niña señala que la educación debe estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes, la capacidad mental y física del niño y la niña hasta el máximo de sus posibilidades. Además, habla acerca de cómo se tiene que inculcar al niño el respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, el respeto a sus padres, a su propia identidad cultural, a su idioma, a sus valores, los valores nacionales del país en el que viva, del país del que sea originario, de civilizaciones diferentes a la suya, y preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexos, amistad entre los pueblos, entre las naciones, entre diferentes grupos étnicos, religiosos y personas. En 2015, nuestro país acuerda en la Agenda 2030, el ODS 4, que se define educación como educación de calidad y significará asegurar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Eso es a lo que nos comprometimos como país. Este objetivo tiene 10 metas y hay 3 que repercuten en el desarrollo infantil temprano y en el preescolar, que son: asegurar que todas las niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y en la educación preescolar, en la educación preescolar de calidad,
a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. Y otra meta es construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las niñas y de las personas que tengan discapacidad y diferencias de género y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. Ese es nuestro compromiso como país y esto lo hemos expresado en nuestra normatividad nacional y nos hemos adherido a las propuestas internacionales al respecto. Los niños, niñas, como bien dicen estos instrumentos, tienen derecho a gozar de una educación de calidad que corresponda a su edad y a su cultura. Los primeros 8 años, denominados primera infancia, son determinantes para el desarrollo de sus capacidades físicas, cognitivas, intelectuales y emotivas, ya que forman las condiciones esenciales para la vida. Por lo tanto, su educación desde la más temprana edad es fundamental. Si en los primeros años de vida un niño recibe la mejor estimulación para su desarrollo motriz, social, emocional, cognitivo, es más probable que crezca sano y desarrolle capacidades que le permitan gozar de una vida productiva y plena. Por ello se requiere una atención oportuna por parte de las familias y los gobiernos para garantizar el pleno goce de los derechos de niños y niñas en esta etapa fundamental para su futuro. Si ustedes recordarán, el Pacto por la Primera Infancia habla sobre la necesidad de coordinar, hacer ejercicio, bueno, más bien hacer políticas conjuntas, hacer que colaboremos entre los diferentes sectores, el sector económico, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación y demás. Por eso la importancia del desarrollo infantil temprano para los niños y niñas, que estamos hablando de los primeros 8 años, donde está incluido el preescolar. Estas dos imágenes las pongo porque me parece muy emblemático qué pasa con una pata de elefante. Si una pata de elefante la siembro en una maceta pequeña, tendré un hermoso adorno para mi mesa de centro, para mi comedor o para una esquinita coqueta que tenga en mi casa. Pero esta pata de elefante tiene muchas posibilidades. Si yo planto una pata de elefante en un terreno en donde haya tierra, espacio y no esté limitado por una maceta, esta pata de elefante puede llegar a ser esta maravilla que ustedes ven del lado derecho. Entonces, por eso es tan importante el trabajo, el cuidado y lo que se haga en desarrollo infantil temprano y en los primeros años de vida de los niños y de las niñas. Esa es la gran diferencia entre quedarme en adorno de comedor o en una maceta a poder desarrollar el máximo de mis capacidades, que es lo que dice la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña y lo que dice el ODS 4, educación de calidad. Bueno, esto es un dato que en México 1.3 millones de niños y niñas en su primera infancia no alcanzan su desarrollo potencial. Los niños y las niñas son sujetos de derecho, como todos lo sabemos, y los garantes de este derecho, en el caso de la educación, son el Estado y los padres y madres de familia. Es obligación de los progenitores y los gobiernos asegurar que sus derechos se respeten, se protejan y se pongan en práctica. Como ya vimos en las láminas presentadas por la maestra Raquel, desde el 2004 el preescolar forma parte de la educación obligatoria en el país. Al día de hoy este nivel educativo, pues ya vimos, está tenemos cerca de 90,000 escuelas, 240,000 docentes y 4.9 millones de estudiantes. Y el primer punto que quiero señalar es que las condiciones básicas de operación y funcionamiento que se definen en esta evaluación son las mínimas, necesarias, irreductibles, definidas en la normatividad nacional vigente o en los parámetros suscritos por México, y ninguna de las condiciones evaluadas se cumple en los preescolares de nuestro país, sin importar la modalidad. Y esto es para los niños que cursan el preescolar. Pero estamos dejando fuera a todos los niños y niñas que, teniendo derecho a cursar la educación preescolar, no están dentro de la escuela. Y este número asciende, según el informe de niños y niñas fuera de la escuela presentado por UNICEF en México,
que había en el 2015 1.2 millones de niños y niñas en edad de estudiar el nivel preescolar que se encontraban fuera de la escuela. Entonces, si desde inicio no se garantiza que los niños y las niñas entren a tiempo a la educación preescolar, va a ser mucho más difícil que podamos lograr las metas, los objetivos que nos hemos planteado como país desde nuestra Carta Magna y lo que nos hemos comprometido con los otros organismos, bueno, con el resto de los países. En este estudio también se señala que los niños y las niñas de los quintiles, bueno, esta es la gráfica sobre la asistencia a los niveles educativos de nuestro país. Como ven, en preescolar la no asistencia es mayor, después recuperamos, tenemos más niños en educación primaria, vamos perdiendo niños en secundaria y bueno, ya sabemos la historia cómo continúa en educación media superior. Pero lo que quiero destacar de esta historia es que los niños que no asisten al preescolar son precisamente los niños del quintil más pobre y los niños indígenas. Y los niños que sí asisten al preescolar de los quintiles más pobres y de las escuelas indígenas están en las escuelas que tienen las mayores áreas de oportunidad, conforme lo acabamos de ver en las láminas que hace unos momentos nos presentaba Raquel. Este porcentaje de niños y niñas que están fuera de la escuela se va acumulando. Y en educación media superior, esta es la misma proporción de 1 de cada 3 niños que en el quintil del quintil más pobre que no asisten, 1 de cada 3 niños del quintil más rico que no asisten al preescolar está en relación con 3 de cada, perdón, ya aquí está. Tenemos que el 31% de las niñas que se encuentran fuera de la escuela por quintil de ingreso son niños pobres y el porcentaje de niños que se encuentran fuera de la escuela por quintil de ingreso con relación a las niñas es un poco mayor, son más niños pobres los que no asisten a la escuela con relación a las niñas, pero al final son los niños más vulnerados y más vulnerables. Comento esto porque la investigación sobre abandono escolar permite identificar que los factores asociados a este proceso de salida prematura están relacionados con factores individuales que tienen que ver con desempeño escolar, con su motivación, con factores sociales y culturales como el origen étnico, su familia, costumbres, condiciones de vida y con condiciones del sistema educativo, lo que tiene que ver con maestros, con sus escuelas y con la propia pedagogía. Y en el caso de los factores que determinan el aprendizaje, si observamos las relaciones son las mismas. Los relacionados con los estudiantes y sus familias, aquellos de nivel educativo y socioeconómico que tienen familias que tienen menores niveles, que tienen peores condiciones, aquellos que tienen o que tuvieron algunas dificultades para su nutrición y salud desde la primera infancia, aquellos que no tuvieron acceso a programas de desarrollo infantil temprano de calidad. Y en el caso de las escuelas son los relacionados con situaciones relacionadas con sus docentes, con sus directores, con la inversión en recursos físicos como infraestructura escolar y mobiliario y los relacionados con el sistema educativo, esto que tiene que ver con la arquitectura institucional, con las relaciones sistémicas que se encuentran y la rendición de cuentas. Como lo comentaba hace un momento, la extraedad, por ejemplo, puede ser producto del ingreso tardío a la escuela o de la repetición de grados de aquellos estudiantes que continúan. Y es importante dar seguimiento a quienes no han entrado o entraron con algún tipo de desfase a la educación preescolar, porque esos niños inmediatamente se convierten en sujetos de riesgo de salir de la escuela de manera prematura. Los niños y niñas que se encuentran fuera del preescolar, para los niños y niñas que se encuentran fuera del preescolar, la cobertura sigue siendo una tarea pendiente. Sin embargo, el análisis sugiere que de las características de los hogares donde habitan los niños que están fuera de la escuela, a la par del aumento en la cobertura, es necesario impulsar políticas que promuevan la pertinencia y la calidad de los servicios y que además sean adecuadas a las condiciones socioeconómicas, familiares y culturales en la educación preescolar y en los contextos más desfavorables.
como comentaba hace rato, la educación preescolar es clave para desarrollar las capacidades de aprendizaje, las relaciones con otras personas y la comunidad, y fundamental para promover la permanencia en la educación hasta culminar con la educación obligatoria. La Oficina de Educación de la UNESCO, junto con el BID, publicó hace poco un estudio en el que analiza la relación entre el estado de la infraestructura escolar y los aprendizajes de los niños y niñas, y este estudio se realizó en 15 países. El estudio señala que la calidad de los aprendizajes de los estudiantes está determinada por múltiples variables, pero se pueden reunir en 3 grupos: los relacionados con la familia de los estudiantes, las características de la escuela y del sistema educativo. Por el lado de los estudiantes, los factores fundamentales son el nivel educativo y socioeconómico de la familia, que es lo que estaba mencionando aquí, y por el lado de la escuela, los docentes son el factor más importante para que los estudiantes aprendan y deseen quedarse en la escuela. En relación a la infraestructura, existe un amplio consenso que indica que las características de los espacios físicos de las escuelas son una condición necesaria para generar ambientes propicios para el aprendizaje y el desarrollo, y para desarrollar habilidades que por sí solas no generarán mayor calidad educativa, pero estas deberán estar acompañadas por políticas educativas que potencien el alcance de las inversiones que se hagan en la infraestructura escolar. Finalmente, quiero comentar lo que se ha trabajado, analizado y los reportes que se han emitido desde la Comisión de Educación. Este informe de la Comisión Internacional para el Financiamiento de Oportunidades Educativas Globales, que esta iniciativa, como les contaba, lo que busca o está buscando es garantizar el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, garantizar una educación inclusiva y de calidad, así como la promoción del aprendizaje permanente para todos. La comisión fue coconvocada en 2015 por el primer ministro de Noruega, los presidentes de Malawi, Indonesia y Chile y el director general de la UNESCO. Está presidida por el enviado especial de las Naciones Unidas para la Educación Global, Gordon Brown, y apoyada por 26 miembros de la comisión de alto nivel. Hay premios Nobel, líderes en el campo de la educación, los negocios, la economía, el desarrollo, la salud, la seguridad, ahí ven hasta Shakira. Pero lo importante es que, basándose en las nuevas investigaciones y análisis de más de 300 socios en 105 países, lo que la comisión llega a la conclusión es la crisis urgente y cada vez más grave que se da en el aprendizaje. Esta denominada crisis mundial de aprendizaje nos dice que para los niños que ingresan a la educación básica hoy en día y que serán los jóvenes que egresen en el 2030, para la Agenda 2030, los países de renta baja tendrán casi el 70% de sus jóvenes no alcanzarán las destrezas básicas de nivel primario. En países de renta media tendremos al 49%, a la mitad de los jóvenes que egresarán de la educación media superior teniendo las destrezas mínimas de nivel secundario. Y esta es una diferencia abismal con los países de renta alta, donde las gráficas están completamente al revés. Entonces, ¿hacia dónde nos mueve a reflexionar? Si teniendo las condiciones necesarias para que los niños y las niñas logren los aprendizajes deseados y esperados, aún así, en países de renta alta, tendremos un casi 30% que o no alcanzarán las destrezas básicas a nivel primario o las básicas a nivel primario. Tenemos que pensar con mucha urgencia qué es lo que pasará con los niños y las niñas que entran a la escuela con las condiciones menos favorables. Aquí vemos que tendremos a un 70%, en los países de renta baja, en el caso de nuestro país de renta media, apenas con las condiciones para la educación secundaria. Y hablamos del ingreso, esta gráfica que a mí me parece también muy emblemática acerca de los beneficios de generar aprendizaje desde los primeros años de vida. Para un niño y una niña en un país de renta baja que empiecen en el preescolar en 2017 o que empezaron en preescolar en 2017, sus ingresos casi se quintuplican con relación al de sus padres.
Cada uno generará en toda su vida 12 veces más que lo que costó su educación. Una niña que termina secundaria, su riesgo de casarse es mucho más bajo, disminuye, en promedio tendrá, en lugar de 5, tendrá 2 hijos, y gracias a su educación las tasas de mortalidad a su vez de sus hijos disminuirán casi un 25%. Y eso se garantiza desde el ingreso oportuno a la educación inicial y a la educación preescolar, teniendo las condiciones de educabilidad necesarias para que los niños y las niñas tengan los aprendizajes necesarios o los aprendizajes que se propusieron como perfil de egreso para estos estudiantes. Finalmente, digamos, hay una serie de acuerdos y de propuestas que hace esta Comisión de Educación relacionadas con la forma en la que se puede hacer esta generación de aprendizaje. Hay 12 recomendaciones que están relacionadas con el desempeño, con la innovación, con la inclusión educativa y con el financiamiento. En el caso del desempeño, habla sobre el establecimiento de estándares, hacer seguimiento progresivo y hacer pública la información, que eso es un elemento con el que contamos con instituciones como esta en la que hoy nos reunimos. Invertir en lo que proporciona los mejores resultados, fortalecer y diversificar, este es el punto 4 en innovación, el personal del ámbito educativo, aprovechar la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje y mejorar las asociaciones con agentes no estatales. Aquí me quiero detener un poco porque el hecho de no tener en nuestras escuelas desde el nivel de preescolar ni computadora, ni acceso a internet, dificulta enormemente estas posibilidades de crecimiento, de aprendizaje y de florecimiento de nuestros niños y de nuestras niñas en una sociedad que está está muy conectada en muchos ámbitos, y estos niños y niñas todavía están padeciendo el no tener ni siquiera asegurado su servicio de agua, drenaje y hasta techo. Entonces, cuando yo leía el informe de la comisión, por supuesto que está muy centrado en la inversión de nuevas tecnologías, pero nosotros tenemos que seguir pensando, y es urgente que terminemos de ver qué es lo que se va a hacer con las escuelas que no cuentan con todos los servicios necesarios para dar ese siguiente paso, para dar ese paso hacia únicamente preocuparnos por temas relacionados con el aprendizaje, aunque es imperante. Por otro lado, en el tema de inclusión, el tema de priorizar a los niños y las niñas con los más bajos ingresos y los primeros años de enseñanza son también una recomendación internacional que no viene de ningún tipo de idea innovadora, sino de evidencia fundamentada en lo que da resultado y lo que se ve que da resultado, que es la progresión en la universalización de los niveles educativos. Por otro lado, habla de la inversión en todos los sectores para combatir los factores que impiden el aprendizaje y finalmente habla sobre la financiación. Y aquí también me quiero detener en las prácticas que vemos que tienen que son altamente efectivas para mejorar el acceso y los resultados de aprendizaje. En primer lugar, tenemos la enseñanza bilingüe o la enseñanza en lengua materna, que tiene un costo de efectividad altísimo, o sea, es muy bajo el costo y repercute enormemente en la calidad de enseñanza y tiene directamente efectos sobre el aprendizaje. Yo quiero recordarnos que en el panorama educativo de la población indígena, el primer panorama que se publicó, fue un muy importante hallazgo el conocer que existe un niño o una niña indígena en la mitad de las escuelas de nuestro país, no solamente en las escuelas indígenas, la mitad de todas las escuelas del país cuentan con población indígena, hay población indígena en ellas. Entonces, si la gráfica que hace un momento vimos, en donde la mitad de las maestras en escuelas que tienen niños y niñas indígenas declaradamente y tienen una clave de centro de trabajo indígena y no hablan la lengua de los niños, ¿qué podemos esperar en las escuelas, en la mitad de las escuelas del país donde hay presencia indígena? Bueno, esta es una recomendación, la enseñanza en la lengua materna. Por otro lado, tenemos una también muy alta que da
un beneficio bastante alto, que es el preescolar, el efecto del aprendizaje antes del 5º grado. O sea, vemos que los niños y las niñas que estudian preescolar tienen muchas mayores posibilidades y probabilidades de concluir su educación obligatoria exitosamente y bueno, continuar posteriormente con sus estudios, pero sobre todo quedarse en la escuela y aprender. Además, también hay un costo que es bajo en lo que son el monitoreo basado en la comunidad. El monitoreo basado en la comunidad apuesta a que haya un mayor involucramiento de todos los actores de la comunidad educativa para los procesos educativos. El involucramiento de los padres y madres de familia, que ya vimos que cooperan y contribuyen con todo lo que han podido cooperar a lo largo de los años. Esa gráfica que a mí también me dio mucha alegría, que el 90% de los padres conciben que sus hijos están contentos en la escuela y que el 70% de ellos coincide en que sus hijos están bien tratados, pese a las condiciones en las que se encuentran las escuelas y que ellos lo saben y que ellos lo reportaron, pese a todo, consideran que las escuelas son el mejor lugar para que sus hijos y sus hijas estén. Entonces, aprovechemos estas posibilidades que vemos y esta disponibilidad de los padres y madres de familia, hacer un monitoreo de los recursos, del seguimiento, bueno, pues al clima escolar, a las mejoras que se puedan hacer en los diferentes ámbitos y demás. Esa lámina también la tenía guardada por acá, pero me parece muy claro lo que sí se puede hacer a bajo costo y que tenga alta repercusión en la mejora de los resultados del aprendizaje. Habla de calidad de la enseñanza, que es otro término que a mí también me parece valioso que mantengamos, el término de calidad educativa. Pero bueno, estas láminas las recuperé de la presentación que nos hizo Raquel, precisamente por los temas que les comenté hace unos momentos. Y de mi parte es lo que quería comentar. Muchas gracias. Y es difícil que ahí se puedan detectar, saber si un niño tiene algún problema de lenguaje, si tiene algún problema de visión, ¿no? Alguna discapacidad sensorial. Todavía está en desarrollo el niño y no se detecta, digamos, bien, ¿no? A diferencia de los niveles posteriores. Entonces, creemos que sí hay un subregistro, o sea que en realidad sí hay una proporción de escuelas más alta que tienen niños con discapacidad, pero que las escuelas no están sabiendo detectarlas, ¿no? Por la misma etapa de desarrollo de los niños, que también puede ser por no contar con los recursos suficientes para técnicos, digamos, para hacer este diagnóstico o esta detección de los niños, ¿no? Entonces, sí coincidimos en que suponemos que debe haber más, en más escuelas debe haber niños con discapacidad. Sí, del otro lado, tú haces una muy buena lectura de los tratados internacionales y de la norma, ¿no?, que mandata a las autoridades educativas para que las escuelas tengan las mejores condiciones para el aprendizaje. Y sin embargo, seguimos de manera muy necia observando rezagos en infraestructura que no varían. Es decir, ha habido inversiones, la administración anterior emitió una serie de bonos para que el Estado pudiera contar con recursos destinados a la infraestructura. Recuerdo en el gobierno de Felipe Calderón, recuerdo en el gobierno de Vicente Fox, anuncios de grandes cantidades para mejorar las condiciones, y sin embargo seguimos viendo de manera necia falta de mobiliario, falta de agua, falta de electricidad, falta de áreas de juego, en fin. En las prácticas internacionales, o de las prácticas internacionales, ¿qué podemos aprender para que esa necedad, ¿no?, de las carencias pueda resolverse? Y déjame hacerte la pregunta más fuerte. En algunos países la educación a este nivel se financia con los impuestos locales, ¿no? Y entonces desde el municipio, desde el condado, ¿no?, se financia resolver este problema. ¿Cabe que nuestro problema sea que estamos intentando siempre enviar recursos a la escuela desde el gobierno nacional y que ese traslado de recursos sea parte del problema? Bueno, yo lo que veo es que efectivamente creo que hay dos temas. Uno, la progresividad de las políticas
y cómo administración tras administración continuamos pensando en que tenemos que empezar todo de nuevo. O sea, yo también dentro de mis últimos comentarios iba a decir, bueno, ya tenemos la información, ya tenemos algunas propuestas, seguramente hay más propuestas, pero bueno, ya tenemos también dilucidadas algunas propuestas. ¿Cuáles son las políticas que se va a seguir, no? O sea, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a pasar con escuelas al 100? O sea, a partir de esas escuelas que se reformaron, que se dieron dinero para la infraestructura y demás. Yo creo fervorosamente en la necesidad de replantear las atribuciones y las capacidades municipales, por supuesto, porque efectivamente hay cosas que ellos pueden hacer por normatividad y hay cosas que de plano no podrían hacer por normatividad. Y ahí hay una fuerza importante que sí creo que hay un área de oportunidad que deberíamos de analizar, porque vemos cómo los padres y madres de familia se involucran en los procesos a los que se les convocan, que generalmente son relacionados con la atención de la infraestructura, las bancas y mire y el mobiliario y no sé qué, y traigo, o sea, hay una verdadera capacidad, una verdadera necesidad y además un verdadero deseo de ayudar, pero siento que no están muy claros los mecanismos mediante los cuales lo pueden hacer. Y tampoco, o sea, y también creo que un área de oportunidad es como el fortalecimiento de estas capacidades que en algún momento con los consejos escolares de participación social en la educación se ha intentado, o hay algunos que sí funcionan, hay otros que no funcionan, pero en donde realmente hay una verdadera voluntad de hacer cosas. Y yo sí creo que se debería de pensar efectivamente desde la fuerza del municipio, desde la organización colectiva, comunitaria y demás, cómo se podrían mejorar las cosas y profesionalizarnos. Buena parte de los recursos que llegan a las escuelas, pues en realidad son recursos para el pago de nómina, si uno mira los presupuestos grandes, y es poco lo que llega justamente a infraestructura, y por lo tanto estamos observando estas carencias. Carencias que en muchas de las ocasiones se suplen, lo dice también el informe, lo dice también esta evaluación, se suplen con aportaciones de los padres, ¿no? Estamos hablando que entre el 66 y el 96% de los padres reportan haber dado algún tipo de aportación económica. Desde el gran discurso político se dice que vamos a combatir esas aportaciones, porque privatizan, porque… Pero de pronto yo me encuentro ante un mundo indeseable. Los recursos públicos del contribuyente no llegan a las escuelas, vamos a prohibir completamente las aportaciones de los padres. Pues yo quiero saber con qué aulas nos vamos a encontrar mañana. Es decir, hay una cosa como de simplismo en la política pública que resulta muy preocupante. Entonces ahí te ruego una reacción, Raquel. Sí, no, definitivamente nosotros creemos que, por eso señalamos en las conclusiones, que la gratuidad de la educación no es nada más regular cuotas obligatorias, es garantizar las condiciones básicas de las escuelas, porque nadie va a permitir que los niños estudien en escuelas sin infraestructura adecuada, ¿no? Entonces, si no lo cubre el Estado, pues lo cubren los padres de familia o los docentes, porque también hay que decir que los docentes aportan para el sostenimiento de la escuela, ¿no? Entonces, sí es necesario ampliar la mirada sobre la gratuidad, garantizar estos recursos, estas condiciones en las escuelas. Y también quisiera retomar un poquito de la pregunta anterior que le hacías a Silvia, Ricardo, sobre el mantenimiento de las escuelas. Yo creo que la política de infraestructura física educativa se ha enfocado más en la creación de nuevos espacios, porque, digamos, la política educativa inicial fue expansión o cobertura, pero se descuidó mucho el mantenimiento preventivo, ¿no? Ahorita hay programas para el mantenimiento correctivo de las escuelas, pero si se invierte en un mantenimiento preventivo, pues se puede mantener la infraestructura en un estado que es posible costear continuamente, ¿no? No que ahorita el rezago de infraestructura es tal que no alcanza los recursos públicos, ¿no? Entonces siempre estos programas de apoyo a la infraestructura pues tienen una población objetivo de 33,000 escuelas, algo así cada año continuamente, cuando tenemos pues más de 200,000 escuelas, ¿no? Entonces nunca llegamos a cubrir la demanda, ¿no? Esto se responde a una de las preguntas del público y paso a otra
Silvia, la quiere responder tú y si no también Raquel. El informe no reporta el dato sobre formación inicial y formación académica de los docentes de preescolar. Y voy a poner la palabra constitucional, la idoneidad. No reporta la idoneidad. Yo como sigo defendiendo ese término, perdónenme mi neoliberalismo, me encantaría que me dijeran qué nos dice el reporte y por qué no tenemos datos de esta información sobre eso. Sí, bueno, yo les quiero decir que esta evaluación es sumamente amplia, como ustedes ven, por los ámbitos que se evalúan, se tiene muchísima información, son alrededor de 60 condiciones las que se evalúan y tenemos aproximadamente 150 indicadores. Ahorita lo que les presentamos es una muestrita de esta información, pero tenemos el informe en extenso que próximamente va a salir y sí se aborda, una de las condiciones es que las docentes tengan el perfil adecuado a la función, igual las directoras, ¿no? Entonces, próximamente esperemos tener el informe, ahorita está en edición, pero ahí es un informe muy extenso de cerca de 300 páginas, en donde está toda la información de esta evaluación. O sea, esa información sí está disponible, pero no la estamos presentando. Ok, y perdón, en esta misma dirección, porque la pregunta viene por el profesor Cosme Esparza. Sí, a ver, con respecto a esta formación, ¿tenemos datos sobre los profesores de educación física, sobre los promotores en materia de salud y sobre, hace un momento tú hacías mención también, el servicio o los servicios pedagógicos de educación especial? Sí, también están incluidos. De hecho, yo pensé que podrían surgir algunos intereses de conocer una información más ampliada a la presentada. Y precisamente lo de profesores de educación física, sí traigo el dato a la mano, que estará en el informe en extenso. Y lo que tenemos es que un 38% de los preescolares cuentan con profesores de educación física. Y las escuelas que más tienen pues son las generales no unidocentes y las privadas, ¿no? Con 46% y las privadas 65%. Tenemos también los datos desglosados, otros que me preguntas, pero no los traigo a la mano, es, como les digo, muchísima información, pero sí hay información sobre el tipo de apoyos, de personal de apoyo que hay en las escuelas. Muy bien. A ver, hay un par más, lo que pasa es que están un poco alejadas de la exposición, las hago de todas maneras. Si estas prácticas son altamente efectivas, no tengo la idea de que el reporte haya demostrado que las prácticas sean altamente efectivas, pero dice, ¿por qué los docentes de la UNAM y del POLI se quejan del sistema educativo anterior y piden un cambio curricular y políticas educativas? Transmito literal la pregunta, no sé si alguien tenga alguna reacción, pero claro, es que esta es educación preescolar, no sé si los profesores del POLI y de la UNAM se quejen de la educación preescolar, pero a lo mejor quien hizo la pregunta nos podría precisar. Sí. Y la otra es, ¿cuáles serían las políticas adecuadas para garantizar la obligatoriedad y la calidad de la educación en nuestro país? A ver, tiene que ver con educación en las escuelas indígenas. Dice, con relación a los docentes que no hablan ni entienden la lengua de sus estudiantes, ¿qué intervenciones se pueden realizar para atender este problema, Silvia? Las dos, no sé, quien quiera, quien tenga respuesta. No, bueno, pues entonces no hay. Es una respuesta. Se necesita preparar a los docentes hablantes de lenguas indígenas para que enseñen en lengua indígena. O sea, eso es un punto muy importante. El hecho de que yo sepa una lengua no quiere decir que tenga todos los elementos para poder enseñar en esa lengua. O sea, ese es un primer punto. Desde la educación o la formación de los profesores, su educación normal, su educación para dar clases, tendría que estarse habilitando a los profesores para que efectivamente pudieran enseñar en la lengua de su comunidad. Por otro lado, también el hecho de que los profesores permanezcan en la comunidad para que ellos sean los encargados de dar, trabajar con sus estudiantes de una manera
mucho más amplia que la que en muchas ocasiones se tiene oportunidad. Debería también de poderse garantizar desde mejores condiciones para los maestros que están en los lugares con las peores condiciones para trabajar. Eso también se ha planteado en varias ocasiones. Efectivamente, tampoco hay suficiencia de docentes hablantes de las lenguas de los niños y de las niñas, eso también es una realidad. Y tendría que pensarse efectivamente de a partir de cuántos niños existen hablantes de cada una de las lenguas, de sus variantes y demás, para que se pudiera ofrecer esa posibilidad de que los niños y las niñas aprendieran en su propia lengua, porque digo, la gráfica es súper clara, o sea, tenemos a la mitad en las escuelas indígenas, o sea, yo no me imagino, o todos en algún momento hemos vivido el no comprender lo que nos están diciendo en un lugar, en un país nuevo. Imagínate en tu propia comunidad, en tu propia ciudad, en tu propio estado, que no entiendas lo que estás viendo en la escuela, debe ser de una angustia brutal. Entonces, como dice Raquel, bueno, hay que diseñar como estas herramientas para ver efectivamente, o como para poder dar testimonio de lo que sienten los niños. Pero sí, hay que repensar el sistema, o sea, la interculturalidad como tal, o sea, de qué manera se hacen ejercicios para trabajar entre las diferentes comunidades, entre las diferentes lenguas. O sea, hay proyectos muy interesantes relacionados con la interculturalidad como tal que se tiene en el país, no solamente para los niños indígenas, para los niños que vienen de fuera, para los niños migrantes. Hay que diseñar esas estrategias y hay muy buenos ejercicios en países que también presentan temas relacionados con la multiculturalidad. Pues les pediría a ambas si tienen una última reflexión de conclusiones para dar paso al cierre de esta presentación de ESEA en preescolar 2017. Bueno, pues por mi parte quisiera destacar que esta evaluación parte de una perspectiva de derechos, que estamos considerando que el derecho a la educación es más que el derecho a ir a la escuela, que no es suficiente con que el Estado disponga de escuelas y docentes en las escuelas para concretar este derecho, que se requiere garantizar estas condiciones para el aprendizaje, o sea, el derecho a la educación es el derecho a aprender, y el Estado tiene una responsabilidad importante en garantizar estas condiciones. Por supuesto, las comunidades escolares tienen su corresponsabilidad, los padres de familia tienen su corresponsabilidad, los estudiantes tienen su corresponsabilidad, pero si no se garantiza este piso mínimo común en todas las escuelas, van a seguir ampliándose las brechas, vamos a seguir teniendo problemas de aprendizaje, de alcanzar los objetivos de aprendizaje que nos proponemos, los perfiles de egreso, el desarrollo de competencias, y urge implementar una política que atienda esta problemática de emparejar el piso, ¿no? En vez de ampliarlo más en ciertos contextos, brindando ciertos recursos, enfocarlo a estas condiciones básicas, emparejar el piso y a partir de ahí poder avanzar hacia mejores condiciones. Esa sería mi reflexión. ¿Alguna conclusión? ¿No? De igual forma, el derecho, como bien lo comenta Raquel, es al aprendizaje. O sea, el que los niños y las niñas estén en la escuela no es el derecho a la educación. El derecho es al desarrollo del máximo de sus capacidades y posibilidades como personas y entendiendo que cada persona es diferente. Entonces el reto sí es monumental porque efectivamente al día de hoy hay unas brechas enormes y si seguimos como vamos, las brechas van a irse ampliando. Entonces sí creo que esto nos da de verdad mucha claridad de por dónde se puede avanzar, de la necesidad que existe para empezar bien todos, que para esto está el preescolar y pues sí, o sea, no olvidar la necesidad de una política de desarrollo, bueno, o sea, trabajar por la educación temprana, por los primeros años, por la educación inicial, el preescolar y darles a todos los niños y las niñas las mismas condiciones de educabilidad. Pues cerramos con esto. Yo no puedo evitar un último comentario
que me nace de un lado de leer el documento y del otro lado de un texto que publicó Rafael Pérez Gay el día de ayer, donde él cuenta que un sueño, una pesadilla que tiene, donde se le aparece el hermano, y el hermano le dice: ten cuidado porque el que abre los ojos se queda ciego. Y tengo la impresión de que hay algunos que piensan que es mejor no abrir los ojos porque no vaya a ser que te quedes ciego, que es mejor apagar las luces y estar a oscuras porque así por lo menos te queda la inocencia, o te queda la ingenuidad, o te queda la ignorancia. Pero en realidad lo que te vuelve ciego es cerrar los ojos y defender el derecho a mantenerlos abiertos, defender el derecho a contar con esta información, defender el derecho a utilizar esta información, a divulgarla, aunque eso provoque conciencia, aunque eso provoque pensamiento crítico, aunque eso provoque humanidad. Creo que es lo que nos queda ahora, resistir para tener los ojos abiertos. Eso es lo que está haciendo el INE ahora, lo celebramos y les agradecemos mucho este informe y desde luego la tarea enorme de quienes levantaron la información, hoy nos la expusieron y hoy la analizaron. Con esto cerramos, muchas gracias.